¡No toques mi auto!, gritó el multimillonario al hombre negro sin hogar, sin saber que ese desconocido estaba a punto de salvar su hipercoche de $4,2 millones y de cambiar por completo su visión del mundo. Humo salía del motor del Quantum Apex en el distrito industrial, mientras el magnate tecnológico Anthony Wright marcaba frenéticamente en su teléfono. Nadie contestó. La multitud crecía. El motor patentado, imposible de reparar fuera de la fábrica, seguía agonizando con su estertor de muerte. Señor, su sistema de enfriamiento de empuje cuántico tiene una microfractura en el circuito secundario, dijo el hombre desaliñado que se acercaba con las manos ligeramente levantadas. Puedo arreglarlo. El dedo de Anthony dudó sobre el número de seguridad. ¿Cómo podía ese hombre saber algo de una tecnología tan clasificada que ni el propio fabricante admitía que existiera? ¿Qué genio oculto estaba frente a él? ¿Y por qué vivía en la calle? En los próximos 60 segundos, todo lo que Anthony creía sobre el talento, el valor y el juicio se haría añicos. Thomas Johnson no siempre había vivido en la calle. 3 años atrás, diseñó sistemas de refrigeración revolucionarios que transformaron la tecnología aeroespacial y salvaron incontables vidas. Ahora dormía bajo el cielo abierto, invisible para los ejecutivos tecnológicos que pasaban de largo sin mirarlo. La mañana había comenzado como cualquier otra. Thomas despertó al amanecer en su escondite cuidadosamente oculto detrás del taller de máquinas abandonado cerca de Tech Row. Dobló su lona con precisión militar, un hábito de sus días de ingeniero cuando la precisión significaba supervivencia. Su rutina era metódica: asearse en el baño público, cepillarse los dientes y dirigirse a la biblioteca en cuanto abría. El conocimiento seguía siendo su único vínculo con la vida que había tenido. Thomas llevaba semanas observando el distintivo Quantum Apex. Estos hiperdeportivos a veces se deslizaban por el vecindario camino al exclusivo campus tecnológico. Reconocía el ronroneo único del motor. Debía hacerlo, considerando que había ayudado a diseñar su predecesor durante su breve consultoría en Aerotech Industries, antes de que todo se derrumbara. Graduado del MIT con 3 títulos de ingeniería. Titular de 7 patentes que generaron millones para compañías que ya no reconocían su existencia. La ironía no se le escapaba a Thomas. Podía recitar complejas ecuaciones termodinámicas, pero no lograba superar la mirada prejuiciosa de un reclutador. Sobrecalificado, decían cuando se dignaban a entrevistarlo. No encaja en nuestra cultura, murmuraban cuando sus credenciales eran innegables. Las verdaderas razones flotaban, no dichas, en el aire. Un hombre negro del lado equivocado de la ciudad, sin dirección permanente, con un vacío en su historial laboral tras las falsas acusaciones que habían destruido su carrera. Thomas mantenía su dignidad a pesar de todo. Se ofrecía como voluntario para enseñar ciencias a los niños en el refugio 3 noches por semana. Leía revistas técnicas desechadas que encontraba en los contenedores de reciclaje frente a las sedes de las empresas. Mantenía su mente afilada pese a un sistema diseñado para embotarla. Aquella mañana, Thomas había notado algo raro en el hipercoche incluso antes de que se detuviera en la acera. El sonido estaba desajustado, una sutil irregularidad en el ritmo del motor que solo alguien íntimamente familiarizado con su diseño podría reconocer. La microfractura se estaba formando exactamente en el punto donde los planos originales habían previsto una debilidad. Thomas lo había señalado en su informe años atrás, pero sus advertencias fueron ignoradas por ejecutivos ansiosos de cumplir plazos de producción. Ahora, uno de esos ejecutivos estaba frente a él, junto a un vehículo multimillonario humeante. Testamento de la experiencia de Thomas despreciada. Thomas se acercó con cautela. Había aprendido a la fuerza que su ayuda no siempre era bienvenida, especialmente de parte de quienes juzgaban a las personas por las apariencias. Su ropa gastada y su barba descuidada solían provocar llamadas a seguridad más rápido de lo que sus conocimientos de ingeniería generaban respeto. Vio un destello de reconocimiento en los ojos de Anthony Wright,
No de Thomas como persona, sino de Thomas como una amenaza. La mano del multimillonario se tensó alrededor del teléfono. Thomas conocía bien ese gesto. Lo había visto incontables veces en los últimos 3 años. Lo que Anthony no podía saber era que Thomas alguna vez había sido invitado a presentar en las mismas conferencias tecnológicas en las que Anthony había sido orador principal. Sus caminos casi se habían cruzado 5 años atrás, antes de que la vida de Thomas implosionara por acusaciones que más tarde se demostrarían falsas, pero no antes de que su reputación quedara irreparablemente dañada. El mundo tecnológico tenía memoria corta para la vindicación, pero larga para el escándalo. Thomas observó el patrón del humo que salía del motor del hipercoche. El color y la densidad le indicaban exactamente qué componentes estaban fallando. Podía repararlo con herramientas básicas y conocimientos que aparentemente el equipo de ingeniería actual no poseía. Algo lo impulsaba al avanzar, a pesar de saber cuál sería la reacción probable. Quizás era orgullo profesional. Quizás la rara oportunidad de probar su valía. O quizás era simplemente que Thomas Johnson, pese a todo lo que la vida le había lanzado, seguía siendo en el fondo un solucionador de problemas. Anthony Wright acababa de terminar otra llamada infructuosa. Su frustración era evidente mientras la multitud que se reunía susurraba y señalaba el lujoso vehículo que echaba humo. La reputación del multimillonario estaba en juego tanto como su inversión. Thomas respiró hondo y dio un paso al frente. «Señor, sé qué le pasa a su coche», dijo con voz firme y profesional. «Su sistema de enfriamiento de empuje cuántico tiene una microfractura en el circuito secundario». Las palabras que pronunció a continuación pondrían en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la vida de ambos. Ninguno de los dos podía saber que aquel encuentro fortuito revelaría no solo un defecto en un coche de lujo, sino en el propio sistema que decidía quién merecía una segunda oportunidad. El día de Anthony Wright se estaba desmoronando tan espectacularmente como el sistema de refrigeración de su hipercoche. El Quantum Apex, de los cuales solo existían 17 en el mundo, había escogido el peor momento para averiarse. 3 horas antes de su presentación a posibles inversores, a 3 kilómetros del centro de servicio autorizado más cercano, sin cobertura móvil. «Aléjese del vehículo, por favor», ordenó Anthony, sin mirar siquiera a Thomas. Su voz transmitía la autoridad ensayada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. La multitud de curiosos se había duplicado. Los teléfonos móviles apuntaban al espectáculo del hipercoche humeante. Anthony Wright, prodigio tecnológico y fundador de Nexus Innovations, varado junto a su símbolo de estatus de $4.2 millones, material perfecto para convertirse en tendencia en Twitter en cuestión de minutos. «Señor, ¿de verdad puedo ayudar?», insistió Thomas, manteniendo una distancia respetuosa. «Ese modelo específico tiene un problema conocido con el sistema de enfriamiento cuántico, en el circuito secundario». «¿Y cómo sabría usted algo de este coche?», lo interrumpió Anthony, mirándolo finalmente de frente. Su mirada recorrió la ropa gastada, la apariencia desaliñada, la bolsa reutilizable que contenía las pocas pertenencias de Thomas. Su expresión pasó de la frustración al desprecio en un instante. Thomas lo sostuvo con la mirada. «Porque ayudé a diseñar el sistema de enfriamiento del prototipo en el que se basa». Anthony soltó una carcajada breve, incrédula y cortante, y varios de los presentes rieron nerviosamente con él. «Claro. Y yo enseño ciencia de cohetes en el instituto comunitario los fines de semana». Se dio la vuelta, concentrándose de nuevo en su teléfono. «Mire, agradezco que intente. Lo que sea que intente. Pero este vehículo contiene tecnología patentada. Ni siquiera la mayoría de los mecánicos pueden darle servicio». Thomas no se movió. «La fractura está provocando que el refrigerante se filtre en la cámara terciaria. Por eso ve ese tono específico de humo azul grisáceo. Si continúa, tendrá una falla catastrófica del motor en aproximadamente 47 minutos. Anthony se quedó helado. El humo, efectivamente, era azul grisáceo, y el sistema de diagnóstico del vehículo
Le había advertido de 45 minutos antes de un daño irreversible. ¿Cómo lo supo? Empezó a decir, pero se detuvo, entornando los ojos con sospecha. ¿Alguien lo envió? ¿Es algún tipo de truco? Un elegante SUV negro se detuvo. De él salieron 2 guardias de seguridad privada del campus tecnológico cercano, respondiendo a la llamada previa de Anthony. ¿Hay algún problema, señor Wright?, preguntó el más alto, observando a Thomas con suspicacia profesional. Este caballero ya se iba, respondió Anthony fríamente. Parece creer que sabe algo sobre mi coche. Sé que el Quantum Apex usa una versión modificada del sistema de enfriamiento de Aerotech, dijo Thomas con rapidez. Sé que tiene un defecto de diseño identificado en la fase de prototipo, pero ignorado por las presiones de producción. Sé que el memorando interno XT547 documenta exactamente el problema que estoy describiendo. El rostro de Anthony mostró un destello de reconocimiento al oír ese número de memorando. Era información confidencial que nunca se había hecho pública. ¿Cómo demonios podría usted? Empezó a decir. Señor Wright, deberíamos asegurar el área, lo interrumpió el guardia de seguridad. Su vehículo contiene propiedad intelectual valiosa. Thomas mantuvo su posición. Le quedan aproximadamente 45 minutos antes de que ese motor sufra daños irreparables. El centro de servicio no puede ayudarlo. No tienen las piezas ni la experiencia para este problema específico, y remolcar el vehículo en su estado actual solo acelerará el daño. Anthony vaciló, visiblemente dividido entre rechazar a Thomas y la creciente certeza de que aquel desconocido poseía conocimientos internos. Señor, dijo el segundo guardia con firmeza, dirigiéndose a Thomas. Voy a tener que pedirle que se retire. Espere. Levantó la mano Anthony. Mencionó un memorando XT547. ¿Cómo sabe de eso? Porque lo escribí yo, respondió Thomas simplemente. Hace 5 años, cuando era ingeniero consultor en Aerotech. Mi nombre es Thomas Johnson. Por un instante, algo parecido al reconocimiento brilló en el rostro de Anthony. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. El primer guardia se acercó a Thomas. Señor, última advertencia. Aléjese del señor Wright y de su vehículo. Anthony miró su reloj. La asistencia en carretera del fabricante tardaría al menos 2 horas en llegar. Su reunión con los inversores no podía reprogramarse. El humo que salía del motor se hacía más denso. ¿Qué necesitaría exactamente para arreglarlo?, preguntó Anthony, ignorando las miradas sorprendidas de los guardias de seguridad. Herramientas básicas. La mayoría deberían estar en su kit de emergencia. 20 minutos de trabajo ininterrumpido, respondió Thomas. Anthony parecía sopesar sus opciones limitadas. La multitud creciente, el vehículo irreemplazable, la reunión crucial, aquel desconocido que de algún modo sabía cosas que no debía saber. Señor Wright, le recomendamos encarecidamente que no, empezó a decir el guardia de seguridad. Revise primero su identificación, lo interrumpió Anthony. Antecedentes completos. El segundo guardia apartó a Thomas mientras el primero hablaba en voz baja por su radio. Thomas cooperó con calma, mostrando su tarjeta de identificación del refugio, el único documento que poseía. Cuando el guardia regresó, su expresión era sombría. Sin domicilio actual, sin registros de empleo en los últimos 3 años, algún tipo de incidente en su último trabajo. El refugio confirma que se aloja allí de vez en cuando. El rostro de Anthony se endureció. Había corrido un riesgo siquiera considerando esa opción. Lamento el malentendido, dijo a Thomas, sin sonar en absoluto arrepentido. Mi equipo se encargará. Thomas observó cómo Anthony se daba la vuelta, desechándolo de su mente de inmediato. Pero lo que ocurrió después demostraría cuán equivocadas podían estar las primeras impresiones, y qué rápido podían cambiar las fortunas cuando la desesperación se encontraba con la oportunidad. El teléfono de Anthony sonó. Contestó de inmediato, esperando un rescate. Su expresión se desplomó al escuchar la respuesta. ¿2 horas?
Eso es inaceptable. El sistema me da menos de 40 minutos antes de un daño permanente. Comenzó a caminar de un lado a otro, mientras los susurros de la multitud se hacían más fuertes a su alrededor. No, entiendo que sea tecnología patentada. Por eso se lo compré a ustedes. Tiene que haber alguien más cerca. Thomas permaneció en silencio, observando cómo las opciones del multimillonario se reducían en tiempo real. Los guardias de seguridad mantenían su posición entre él y Anthony, pero su postura se había relajado ligeramente al quedar clara la verdadera naturaleza de la situación. «Está bien, esperaré», dijo Anthony, terminando la llamada con frustración visible. «Inútiles». Miró de nuevo su reloj, luego el humo que seguía elevándose del compartimento del motor del hipercoche. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas. «Señor», dijo el más alto, «quizá deberíamos despejar el área si existe riesgo de incendio». «No habrá incendio», intervino Thomas con calma. «El humo proviene del refrigerante al vaporizarse contra el blindaje térmico. El riesgo de fuego es mínimo. La verdadera preocupación es el daño microscópico en los cojinetes de empuje cuántico, cuya sustitución costará aproximadamente $800 si fallan por completo». Los tres hombres lo miraron fijamente. «¿Cómo sabe el costo exacto de sustitución?», exigió Anthony. «Porque ayudé a calcular las especificaciones de fabricación originales», respondió Thomas con serenidad. «Los cojinetes usan una aleación patentada que requiere fabricación especializada. Solo 2 instalaciones en el mundo pueden producirlos. El tiempo de entrega es de 11 semanas. El escepticismo de Anthony se debilitaba visiblemente ante su creciente curiosidad. «Esa información no es pública». «No, no lo es», asintió Thomas. El guardia de mayor estatura se inclinó hacia Anthony. «Señor, podríamos llamar a la policía si esta persona lo está acosando». Anthony lo apartó con un gesto, estudiando a Thomas con nueva intensidad. «Dijo que su nombre es Thomas Johnson». «Sí». «¿Y asegura que trabajó para Aerotech Industries?» «No solo trabajé allí. Lideré el equipo de termodinámica que desarrolló el sistema de refrigeración original en el que se basa el motor de su coche», afirmó Thomas, sin alardes, limitándose a exponer hechos. Número de patente AT-10729-COS, registrada hace 5 años. El sistema del Quantum Apex es una versión modificada con la misma arquitectura fundamental. Los ojos de Anthony se abrieron ligeramente. Ese número de patente no era algo que alguien fuera de la industria pudiera conocer. Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Si realmente es quien dice ser, ¿por qué está...?» Hizo un gesto vago hacia la apariencia de Thomas. «Sin hogar», aportó Thomas, la palabra que Anthony se resistía a pronunciar. «Es una larga historia que involucra falsas acusaciones, política corporativa y prejuicios raciales. Pero ahora lo que importa es que su coche tiene aproximadamente 35 minutos antes de sufrir daños permanentes, y puedo arreglarlo». Anthony volvió a mirar su reloj. La multitud había crecido aún más. Un periodista de un blog tecnológico local había llegado y estaba filmando. Su reunión con inversores, en la que debía proyectar éxito absoluto y confianza, se alejaba más con cada minuto que pasaba. «¿Qué haría exactamente?», preguntó Anthony con un matiz de consideración en su voz. «Necesito acceder al circuito secundario de refrigeración, purgar el refrigerante contaminado, sellar la microfractura y reponer el sistema», explicó Thomas con la precisión de un experto. «Con el kit de emergencia de su coche y quizá unos artículos de esa tienda de conveniencia al otro lado de la calle, podría completar la reparación en menos de 20 minutos». La incredulidad de Anthony seguía siendo evidente en su rostro. «Eso es imposible. Los ingenieros del fabricante te afirman que esta reparación requiere equipos especializados y un entorno controlado. Lo están complicando demasiado». «El problema fundamental es dinámica de fluido simple», replicó Thomas. «La naturaleza patentada del refrigerante los hace cautelosos,
Pero existe una solución sencilla, explicó Thomas. Uno de los guardias de seguridad, que había estado escuchando atentamente, intervino de repente. Señor, creo que reconozco a este hombre. Es voluntario en el refugio Westside. Enseña clases de ingeniería a los niños allí. Thomas asintió levemente en señal de reconocimiento. ¿Y sabe lo que hace?, preguntó Anthony, con su resistencia empezando a resquebrajarse. El coordinador del refugio dice que es una especie de genio, admitió el guardia. No hice la conexión hasta ahora. Anthony caminó de un lado a otro durante un momento, sopesando sus opciones cada vez más limitadas. El humo no había disminuido. El sistema de diagnóstico mostraba ahora 31 minutos hasta la falla crítica. Muéstreme, dijo finalmente a Thomas. No la reparación en sí. Solo dígame exactamente qué está pasando ahí dentro. ¿Y qué haría usted? Thomas asintió y se acercó con cautela al vehículo. Sin tocarlo, comenzó una explicación detallada, señalando áreas específicas del compartimento del motor visibles a través de las rejillas de ventilación. El sistema de empuje cuántico utiliza un enfoque de enfriamiento de 3 niveles: primario, secundario y terciario, cada uno con tolerancias térmicas progresivamente más altas. El circuito secundario contiene un nanorefrigerante especializado que evita la desestabilización cuántica en los cojinetes de empuje. La microfractura, probablemente ubicada aquí, dijo señalando con precisión, está permitiendo que ese refrigerante se filtre en la cámara terciaria, donde se vaporiza al contacto con el blindaje térmico. La expresión de Anthony pasó del escepticismo al asombro, mientras Thomas continuaba describiendo los componentes exactos, sus posiciones y las propiedades metalúrgicas específicas de cada parte, detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con el sistema podría conocer. El protocolo de reparación de fábrica requiere un desmontaje completo porque asumen una contaminación en el peor de los casos, explicó Thomas. Pero con este patrón de fuga en particular, podemos aislar la sección afectada, aplicar un sellador térmico en la fractura y restaurar la funcionalidad sin necesidad de desarmar todo. La experiencia técnica de Anthony era suficiente para reconocer que Thomas hablaba con auténtica maestría. ¿Dónde conseguiría un sellador térmico justo ahora?, preguntó Anthony. Thomas sonrió levemente por primera vez. Su kit de emergencia debería contener sellador básico, combinado con grafito impregnado de nanopartículas de una marca específica de lápices disponible en esa tienda de conveniencia. Podemos crear una versión improvisada que funcionará hasta que pueda hacer una reparación adecuada. Anthony lo miró fijamente. ¿Va a reparar mi hipercoche multimillonario con grafito de lápiz, con una densidad y distribución de partículas específicas? Sí, combinado con su sellador de emergencia y aplicado bajo condiciones precisas. Thomas se encogió de hombros. La ingeniería consiste en resolver problemas con los recursos disponibles. Los guardias de seguridad miraban ahora a Thomas con algo que se acercaba al respeto. La multitud se había quedado en silencio, percibiendo la tensión del momento. Anthony volvió a mirar la hora. Quedaban 28 minutos para la falla crítica. Su reunión con los inversores era en menos de 3 horas. El equipo del fabricante no llegaría a tiempo. Esta solución inusual era su única opción. «Si daña mi coche», empezó Anthony. Ya está dañado», replicó Thomas con calma, «y empeorando cada minuto. La pregunta es si me dejará ayudar antes de que sea demasiado tarde». Anthony respiró hondo. Tomó su decisión y alcanzó el pestillo del capó. Veamos qué puede hacer con un lápiz y desesperación. Pero la verdadera prueba estaba aún por venir. Y ninguno de los dos podía predecir cómo sus vidas se transformarían por lo que estaba a punto de suceder. El capó del Quantum Apex se elevó con un siseo neumático, revelando un laberinto de tecnología avanzada. La multitud reunida murmuró con asombro ante la rara oportunidad de ver el interior de uno de los vehículos más exclusivos del mundo. Thomas se acercó metódicamente,
sus ojos escaneando el compartimento del motor con precisión experimentada. «Necesitaré su kit de emergencia», dijo a Anthony, completamente concentrado ahora que le habían dado permiso para proceder. Anthony sacó un elegante maletín de fibra de carbono del maletero del hipercoche y se lo entregó. Thomas lo abrió rápidamente, evaluando el contenido. «Esto servirá para la mayoría de lo que necesitamos. Uno de sus guardias de seguridad tendrá que ir por los lápices de grafito que mencioné, específicamente Stettler Mars Lumagraph 8B. El guardia más bajo miró a Anthony, quien asintió. Rápido. Mientras el guardia se marchaba, Thomas comenzó a organizar las herramientas que necesitaría. Sus movimientos eran precisos, económicos, reflejando años de experiencia profesional. Anthony lo observaba con fascinación sin disimulo, viendo cómo ese hombre sin hogar se transformaba ante sus ojos en lo que claramente era, un ingeniero altamente capacitado. La microfractura debería ser visible una vez que retire este panel de acceso, explicó Thomas, seleccionando una herramienta especializada del kit. El refrigerante es transparente, pero deja un patrón de residuos característico que nos llevará directamente a la fuga. Anthony se sorprendió asintiendo sin darse cuenta. A pesar de su persistente escepticismo, estaba impresionado por la seguridad experta de Thomas. ¿Cuánto tiempo dijo que trabajó en Aerotech? 3 años como ingeniero jefe de termodinámica y 2 como consultor después de eso, respondió Thomas sin levantar la vista de su trabajo. Antes del incidente que terminó con mi carrera allí. ¿Qué incidente?, preguntó Anthony. Thomas se detuvo brevemente. Un fallo en un prototipo fue atribuido a mi equipo. La investigación posterior demostró que fue causado por la dirección, que anuló nuestros protocolos de seguridad, pero para entonces el daño a mi reputación ya estaba hecho. Sus manos volvieron al trabajo, firmes y seguras. Estos paneles están diseñados para evitar manipulaciones. ¿Puedo usar la linterna de su teléfono? Anthony obedeció, sosteniendo su teléfono como se le indicó, mientras Thomas retiraba con cuidado una pequeña cubierta de acceso. Se oyó un leve silbido al liberarse el panel. «Ahí está», dijo Thomas, señalando una línea casi microscópica por donde escapaba vapor. Exactamente donde lo predije. El punto de tensión, donde convergen los sistemas secundario y terciario. ¿Esa diminuta grieta está causando todo esto?, preguntó Anthony, incrédulo. El sistema de refrigeración opera bajo una presión extrema. Incluso una fractura capilar puede... Una voz cortante interrumpió su conversación. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un hombre alto, con un traje caro, se abrió paso entre la multitud, flanqueado por 2 guardias de seguridad más. Su placa lo identificaba como seguridad ejecutiva de Tech Horizon, el vasto campus de empresas tecnológicas cercano. «Señor Wright», continuó, «recibimos informes de que alguien estaba manipulando su vehículo. Nuestro CEO me pidió brindar asistencia inmediata». Anthony se irguió. «Reynolds, gracias, pero la situación está bajo control. Este caballero está ayudando con una reparación de emergencia». La mirada de Reynolds recorrió a Thomas con desdén. «Señor, nuestro protocolo de seguridad prohíbe estrictamente que individuos no autorizados accedan a tecnología patentada, especialmente...» No terminó la frase, pero su expresión lo dejó claro. «¿Sabe lo que hace?», insistió Anthony, aunque su voz había perdido algo de la firmeza anterior. «Con todo respeto, señor Wright», Reynolds bajó la voz. «Este vehículo contiene tecnología valorada en millones en propiedad intelectual. No podemos permitir que cualquiera...» «No soy cualquiera», interrumpió Thomas en voz baja, mientras continuaba su labor. «Y tenemos aproximadamente 18 minutos antes de que ocurra un daño irreversible». Reynolds dio un paso más cerca, llevando la mano al brazo de Thomas. «Señor, necesito que se aparte del vehículo ahora mismo». El guardia, que había regresado con un pequeño paquete de la tienda,
se quedó inmóvil en el borde de la escena, sin saber qué hacer. «Reynolds, por favor», empezó Anthony, pero el jefe de seguridad lo interrumpió. «Señor Wright, hemos tenido 3 intentos de espionaje industrial en este trimestre. ¿Cómo sabe que este no es otro? ¿Cómo sabe que no ha estado esperando una oportunidad como esta?» La semilla de duda, que nunca había desaparecido del todo en la mente de Anthony, comenzó a crecer de nuevo. La multitud se había hinchado aún más. Teléfonos grababan todo: su reputación, sus inversores, los protocolos de seguridad de su empresa. Todo estaba repentinamente en riesgo. «Creo que quizá deberíamos esperar al equipo del fabricante», dijo Anthony, con la confianza drenándose de su voz. Thomas levantó la vista de su trabajo, su expresión perfectamente serena, a pesar de la punzada de la renovada desconfianza. En 15 minutos será demasiado tarde. «Señor», Reynolds se dirigió directamente a Thomas. «Por favor, apártese del vehículo ahora, o nos veremos obligados a retirarlo». Thomas dejó lentamente las herramientas y se enderezó. «Señor Wright, entiendo su posición, pero necesito que entienda algo también». Señaló un componente específico en lo profundo del compartimento del motor. «Esa es la unidad de estabilización cuántica. En aproximadamente 14 minutos, el refrigerante filtrado alcanzará su temperatura crítica y causará una falla en cascada. Cuando eso ocurra, no solo necesitará cojinetes nuevos, necesitará un núcleo de motor completamente nuevo. Mínimo 3 meses de trabajo». Anthony vaciló, visiblemente dividido. Reynolds aprovechó la ventaja. «Señor Wright, ya hemos llamado a la policía. Este hombre no tiene credenciales, ni identificación válida, ni autorización para acceder a esta tecnología. Por lo que sabemos, podría estar dañando el vehículo aún más». «Al menos he ayudado a identificar el problema», dijo Thomas en voz baja. «Quizá eso sirva al equipo del fabricante cuando llegue». Comenzó a apartarse del vehículo, con la dignidad intacta a pesar de la humillación. El guardia de seguridad con los lápices finalmente se acercó a Anthony, hablando en voz baja. «Señor, llamé al refugio mientras estaba afuera. Confirmaron que enseña ingeniería allí. El coordinador dijo que es una especie de genio. Ex profesor del MIT o algo así. El sistema de diagnóstico del coche emitió una alerta. Advertencia. 12 minutos para la falla crítica del sistema. Con la seguridad acercándose y su reputación en juego, Thomas hizo una afirmación audaz que lo vindicaría o confirmaría los peores temores de todos. «Señor Wright, haga una sola llamada para verificar quién soy. Solo una. Llame a la doctora Eleanor Chen en Space Tech Industries. Dígale que Thomas Johnson está aquí». La tensión en el aire era palpable mientras Anthony consideraba la petición de Thomas. Reynolds y su equipo de seguridad estaban listos para sacar a Thomas de la escena. La multitud había quedado en silencio percibiendo el drama que se desarrollaba ante ellos. «¿La doctora Eleanor Chen, la ingeniera jefe de SpaceTech?», preguntó Anthony con sorpresa evidente en su voz. Thomas asintió una vez. «Dígale que estoy aquí. Ella confirmará todo lo que le he dicho». Anthony dudó solo un instante antes de sacar su teléfono. Deslizó por sus contactos. El hecho de que tuviera acceso directo a la ingeniera jefe de SpaceTech hablaba mucho de su posición en el mundo tecnológico. «Soy Anthony Wright», dijo cuando la llamada fue contestada. «Pido disculpas por la llamada inesperada, doctora Chen, pero tengo una situación bastante inusual». Lanzó una mirada hacia Thomas. «Aquí hay alguien que afirma conocerla. Dice que se llama Thomas Johnson». El cambio en la expresión de Anthony fue inmediato. Sus ojos se abrieron mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. El equipo de seguridad intercambió miradas inciertas mientras los segundos se estiraban en un minuto entero de Anthony, escuchando, lanzando miradas ocasionales a Thomas con ojos nuevos. «Sí, está aquí mismo», dijo finalmente Anthony. «¿Le importaría si lo pongo en altavoz?»
Pulsó un botón y sostuvo el teléfono entre él y Thomas. ¿Thomas? ¿Thomas Johnson? ¿Eres realmente tú? La voz que salió del altavoz era clara, profesional y teñida de incredulidad. «Hola, Eleanor», respondió Thomas, con una pequeña sonrisa suavizando sus facciones. «Ha pasado un tiempo, 3 años, 4 meses y aproximadamente 22 días». La doctora Chen respondió de inmediato. «Desapareciste por completo. Te buscamos». «Es una larga historia», dijo simplemente Thomas. «Estoy segura de que lo es». La voz de la doctora Chen se volvió más seria. «Anthony, ¿entiende con quién está hablando? Thomas Johnson es el ingeniero térmico más brillante con el que he trabajado jamás. Sus diseños de sistemas de refrigeración cuántica revolucionaron nuestra industria. Todavía usamos sus patentes en nuestras naves espaciales más recientes». La cara de Anthony mostraba su creciente asombro. «Afirma que puede arreglar mi Quantum Apex. Dice que hay una microfractura en el circuito de refrigeración secundario. Si Thomas dice que puede arreglarlo, entonces puede hacerlo», respondió la doctora Chen sin dudar. De hecho, probablemente diseñó el sistema en el que se basa su coche. Aerotech licenció sus patentes para su división automotriz después de que él se marchara. Reynolds, el jefe de seguridad, se movió incómodo. El guardia que había traído los lápices ahora se situaba cerca de Thomas en actitud protectora, su postura cambiada sutilmente de sospecha a respeto. «El asunto es, Chen», continuó Anthony, bajando la voz. «Parece ser...». Sin que él encontrara la palabra adecuada, Thomas la proporcionó con calma. «Homeless. He estado viviendo en la calle durante los últimos 3 años, Eleanor». Un silencio atónito se escuchó desde el teléfono. Eso no es posible. Recibiste ofertas de todas las principales empresas tecnológicas después del incidente en Aerotech. Yo misma te envié una. Como dije, es una larga historia. Pero ahora mismo, el coche del señor Wright tiene aproximadamente 9 minutos antes de una falla catastrófica. Con su respaldo, quizás me permita completar la reparación. El sistema de diagnóstico sonó de nuevo, como si confirmara sus palabras. Advertencia: 9 minutos para la falla crítica del sistema. «Anthony», la voz de la doctora Chen era ahora mortalmente seria. «Deje que Thomas arregle su coche. No solo es capaz, probablemente es la única persona en el planeta más calificada para hacerlo. Yo confío en él con tecnología que vale miles de millones, y mucho más que con un coche». Anthony miró a Thomas con nuevos ojos. «No entiendo. Si eres quien ella dice que eres, ¿cómo terminaste así?». Thomas sostuvo su mirada con firmeza. «Falsas acusaciones, perfil racial, un sistema que condena rápido y exonera lento. Una vez que caes, sin dirección, sin teléfono, sin historial de crédito. Intente levantarse de nuevo, pero podemos hablar de inequidades sociales después de salvar su coche». Anthony asintió, visiblemente corregido. «Reynolds, retroceda. Doctora Chen, gracias por la confirmación». «Espere», dijo rápidamente la doctora Chen. «Thomas, cuando esto termine, llámame de inmediato. Lo digo en serio. Tenemos puestos esperándote. Siempre los hemos tenido». «Lo consideraré», respondió Thomas sin comprometerse. «Adiós, Eleanor». Anthony terminó la llamada y se volvió hacia Thomas. «Te debo una disculpa. Lo que me debe es la oportunidad de terminar lo que empecé», lo corrigió Thomas, avanzando ya hacia el compartimento del motor. «Y esos lápices que su guardia de seguridad está sosteniendo». El guardia entregó rápidamente el paquete. Thomas lo abrió, seleccionando un lápiz específico con el ojo entrenado de un experto. «Esto servirá perfectamente». Mientras Thomas volvía al trabajo, el murmullo de la multitud cambió de una curiosidad voyerista a algo más cercano al respeto. Incluso Reynolds y su equipo de seguridad se habían retirado, aunque continuaban observando con interés profesional.
¿Cómo funciona exactamente esto?, preguntó Anthony, ahora genuinamente curioso, mientras observaba a Thomas extraer con cuidado el núcleo de grafito del lápiz. El sellador de emergencia en su kit está diseñado para reparaciones temporales del sistema de refrigeración primario, explicó Thomas mientras trabajaba. Al infundirlo con esta densidad específica de nanopartículas de grafito, puedo crear un compuesto que se unirá de manera efectiva con la aleación especializada del circuito secundario. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, mezclando los compuestos en un pequeño recipiente del kit de emergencia. El material resultante crearía un enlace molecular capaz de soportar la presión y las condiciones extremas de temperatura, hasta que pudiera hacerse una reparación adecuada. Anthony observaba fascinado. ¿Y desarrollaste esta técnica? La necesidad es la madre de la invención, respondió Thomas. Cuando trabajas con recursos limitados en condiciones experimentales, aprendes a improvisar. El sistema de diagnóstico se actualizó. ¡Advertencia! 6 minutos para la falla crítica del sistema. Thomas levantó la vista hacia Anthony. Necesito concentración total para la siguiente parte. La aplicación debe ser precisa y solo tendré un intento. Anthony asintió y retrocedió, haciendo un gesto para que los demás hicieran lo mismo. La multitud guardó silencio mientras observaban al hombre sin hogar inclinado sobre el vehículo multimillonario, con las manos firmes como las de un cirujano. En el teléfono de Anthony apareció un documento que lo cambiaría todo. Una patente mostrando el nombre de Thomas como el inventor principal del mismo sistema que estaba reparando, fechada 5 años antes. Los siguientes 5 minutos pasaron en un silencio tenso. Thomas trabajaba con precisión metódica, sus movimientos eran económicos y seguros. La multitud reunida había crecido hasta casi 50 personas, todas conteniendo la respiración mientras el hombre sin hogar realizaba lo que parecía una cirugía tecnológica en uno de los vehículos más exclusivos del mundo. Anthony revisaba compulsivamente su reloj, mirando entre la hora y la lectura del diagnóstico en su teléfono. 4 minutos para la falla. 3 minutos. El humo se había reducido un poco, pero los indicadores de advertencia seguían siendo críticos. Necesito más luz, dijo Thomas en voz baja, sin apartar la vista de su trabajo. 3 teléfonos se levantaron de inmediato para proporcionar iluminación adicional, sus dueños ansiosos por colaborar en aquel drama inesperado. Ya casi está, murmuró Thomas. La microfractura está sellada. Ahora necesito ventilar el refrigerante contaminado y restaurar la presión del sistema. Extendió la mano más profundamente en el compartimento del motor, manipulando componentes con la familiaridad de alguien que los había diseñado. Un fino hilo de fluido iridiscente comenzó a drenar en un recipiente improvisado con la caja del kit de emergencia. ¿Ese es el nano refrigerante?, preguntó Anthony, la fascinación superando su ansiedad. Sí, aproximadamente $20,000 en valor, respondió Thomas con naturalidad. Estamos salvando alrededor del 60%, lo cual es más de lo que esperaba. Anthony alzó una ceja. ¿Sabes el costo exacto del refrigerante? Yo ayudé a desarrollarlo, dijo simplemente Thomas. El precio probablemente ha aumentado desde entonces, pero el proceso de fabricación sigue siendo caro debido a los requisitos de estabilización cuántica. La alerta de diagnóstico volvió a sonar. Advertencia. 2 minutos para la falla crítica del sistema. Thomas no parecía preocupado. Continuó trabajando con calma, ahora rellenando el sistema con el refrigerante de reserva del kit de emergencia. Formulación estándar, explicó mientras trabajaba. No es ideal para el circuito secundario, pero permitirá una operación segura hasta que pueda reemplazarlo con el nanorefrigerante especializado. Tendrá que mantener la potencia del motor por debajo del 70%. Anthony asintió, observando asombrado cómo este hombre, a quien había despreciado tan completamente antes, demostraba un dominio sobre la tecnología que incluso los ingenieros del fabricante no habían logrado. 30 segundos restantes, advirtió el sistema de diagnóstico.
Thomas hizo un último ajuste y luego aseguró cuidadosamente el panel de acceso. «Encienda el motor», instruyó. Anthony vaciló. «¿Estás seguro? Si todavía hay un problema». «Encienda el motor», repitió Thomas con tranquila autoridad. Anthony se inclinó dentro del vehículo y presionó el encendido. Por un momento no pasó nada. Luego, el motor del hipercoche cobró vida con un sonido distinto a cualquier vehículo convencional. Un zumbido agudo que rápidamente se moduló en un rugido profundo y poderoso. No salió humo. La pantalla de diagnóstico parpadeó y luego mostró: sistema estabilizándose. Refrigeración cuántica funcional. Rendimiento limitado al 70%, servicio recomendado. Un aplauso espontáneo estalló entre la multitud. Varias personas estaban grabando el momento en sus teléfonos. Anthony miraba la lectura del diagnóstico con incredulidad. «Eso es imposible», murmuró. El fabricante dijo que esta reparación no podía hacerse en el campo. «El fabricante lo complica todo para mantener su monopolio de servicio», respondió Thomas, limpiándose las manos con un paño del kit de emergencia. «La reparación no es difícil si entiendes los principios fundamentales del sistema». Anthony miró a Thomas con nuevo respeto. «¿Cuánto durará esto?» El sellador infundido con grafito debería mantener la integridad durante aproximadamente 3 semanas, bajo condiciones normales de operación, explicó Thomas. Más que suficiente tiempo para programar un servicio adecuado. Solo recuerde mantener la potencia por debajo del 70%, dijo Thomas. Anthony asintió y luego extendió la mano. Gracias. De verdad. Thomas aceptó el apretón, su expresión permaneciendo serena. De nada. El momento pudo haber terminado ahí. Una breve conexión entre dos hombres de circunstancias muy distintas, pero Anthony no había terminado. Su curiosidad natural como ingeniero y emprendedor estaba completamente despertada. «Me gustaría entender más sobre cómo hiciste esto», dijo Anthony. «Y sobre tu situación. Quizás podríamos continuar esta conversación en un lugar más cómodo. Estaría encantado de llevarte a mi oficina». Thomas consideró la oferta un instante. «Agradezco la invitación, pero no creo que...» «Por favor», lo interrumpió Anthony. «Como mínimo, te debo una compensación adecuada por salvar mi coche. Y francamente, después de lo que dijo la doctora Chen, tengo como 1000 preguntas para ti». Reynolds, el jefe de seguridad que casi había expulsado a Thomas, se acercó con cautela. «Señor Wright, su reunión con los inversores es en 90 minutos. Deberíamos salir pronto si quiere llegar a tiempo». Anthony parecía dividido entre sus obligaciones programadas y su nueva fascinación por Thomas. «Ven conmigo a la reunión», sugirió de repente. «Estos inversores están respaldando un nuevo sistema de regulación térmica para la computación cuántica. Tus aportes serían invaluables». Thomas negó con la cabeza. «No estoy precisamente vestido para una reunión de inversores». Anthony lo consideró y luego revisó su reloj otra vez. «Tenemos tiempo para arreglar eso». Reynolds, llama a Bespoke en la 5ª Avenida. Diles que necesitamos lo mejor que tengan en la talla de Thomas, listo en 30 minutos. Traje profesional completo. Reynolds se mostró sorprendido, pero asintió y se apartó para hacer la llamada. Thomas arqueó una ceja. «Eso no es necesario. Considéralo parte de tu pago», insistió Anthony. «Además, quiero ver las caras de los inversores cuando les diga quién fue el que realmente solucionó lo que se suponía era un problema imposible en mi coche». Por primera vez, Thomas se permitió una sonrisa genuina. Eso podría valer la pena verlo. Anthony devolvió la sonrisa, pero luego se puso serio. «Todavía no entiendo cómo alguien con tu talento terminó en estas circunstancias. ¿Qué pasó después de Aerotech?» La expresión de Thomas se ensombreció. «No es una historia agradable». «Me gustaría oírla de todos modos», dijo Anthony. «Pero primero tengo una propuesta,
Una prueba, si quieres. ¿Otra más?, preguntó Thomas. Pensé que acababa de superar una prueba bastante significativa con tu coche. La superaste, reconoció Anthony. Pero no me interesa solo tu habilidad en ingeniería. Quiero ver si tu visión también se traduce en nuestros proyectos actuales. Hizo una pausa. Acompáñame a esta reunión con los inversores. Escucha nuestra presentación sobre el nuevo sistema térmico. Si puedes identificar sus fallos y mejoras potenciales, como sospecho que puedes, te ofreceré un puesto de consultor en el acto. Thomas estudió el rostro de Anthony, buscando cualquier signo de insinceridad. Y si no estoy interesado en tu oferta, entonces aún así te compensaré justamente por salvar mi coche y mi reunión, respondió Anthony. Pero algo me dice que podrías estar interesado en lo que estamos haciendo. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos desafió todas las expectativas. Mientras el ingeniero sin hogar se preparaba para entrar al mundo de élite de los inversores tecnológicos, un mundo que una vez lo había descartado sin pensarlo 2 veces. La transformación fue notable. En el vestidor privado de Bespoke en la Quinta Avenida, Thomas emergió pareciendo una persona completamente diferente. El traje de tono carbón, hecho a medida, le quedaba perfectamente, resaltando su físico aún atlético. Su barba había sido recortada profesionalmente, su cabello peinado. Con su estatura imponente y su renovada presencia, proyectaba un aura de autoridad que atrajo miradas respetuosas del personal de la tienda. Anthony asintió aprobador. Ahora sí pareces el brillante ingeniero que eres. Thomas ajustó sus puños, sus movimientos precisos. Las apariencias engañan. De eso se trata toda esta experiencia, ¿no? Touché, concedió Anthony. Pero en unos 40 minutos tendrás la oportunidad de demostrar que la sustancia importa más que el estilo. El trayecto hacia la sede de Nexus Innovations fue breve pero significativo. Thomas miraba por la ventana del SUV de lujo, observando los vecindarios que normalmente recorría a pie. Los guardias de seguridad, que poco antes casi lo habían sacado por la fuerza, ahora lo trataban con un respeto cauteloso. Me tomé la libertad de pedirle a mi asistente que investigara tu historial, dijo Anthony, desplazándose por su tableta. MIT, primero de tu clase, 3 patentes antes de graduarte. Ingeniero térmico jefe en Space Tech a los 26. Consultor de Aerotech a los 29. Alzó la vista. Y luego nada. Desapareciste de la industria por completo hace 3 años. Thomas asintió, pero no ofreció explicación. El incidente de AOTH, continuó Anthony. Mencionaste falsas acusaciones. Mi asistente encontró informes sobre un fallo de prototipo, una pérdida significativa de inversión. Te culparon al principio. Fui el chivo expiatorio conveniente, dijo Thomas en voz baja. La investigación finalmente demostró que la gerencia había anulado nuestros protocolos de seguridad para cumplir con un plazo arbitrario, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Pero seguramente otras empresas te habrían contratado. La doctora Stoskochen ciertamente parecía dispuesta a hacerlo. Thomas sonrió con ironía. Cuando te acusan de costarle millones a una empresa, las demás puertas se cierran rápido. Súmale el perfil racial, unos cuantos rumores estratégicos sobre tener una personalidad difícil y no ser buen compañero de equipo, y de repente nadie devuelve tus llamadas. Eso no explica 3 años de estar sin hogar, insistió Anthony suavemente. No, admitió Thomas. Depresión, una cuenta de ahorros vacía y un sistema diseñado para mantenerte abajo una vez que caes. Explícame esa parte. Thomas se giró desde la ventana para mirar a Anthony directamente. ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo cuando no tienes dirección, ni teléfono, cuando tu ropa está gastada y no puedes pagar un corte de cabello? Las mismas credenciales que antes te impresionaron pasan a ser vistas como sospechosas o inventadas cuando eres un indigente. Anthony tuvo la decencia de mostrarse incómodo. Empiezo a entenderlo. Llegaron a la reluciente sede de Nexus Innovations con 20 minutos de sobra antes de la reunión con los inversores.
Mientras caminaban por el vestíbulo, los empleados se detenían a mirar, no al hombre que veían a diario, sino al imponente desconocido que lo acompañaba. «Thomas, esta es Sofía Reyes, nuestra directora de tecnología», dijo Anthony cuando una elegante mujer de unos 50 años se les acercó. «Sofía, te presento a Thomas Johnson». El reconocimiento brilló de inmediato en sus ojos. «¿El Thomas Johnson de Space Tech?» Thomas asintió cortésmente. «Hace una vida de eso, parece. Tu trabajo en la regulación térmica cuántica fue revolucionario», dijo ella, con genuina admiración en su voz. «Hemos construido sobre tu base para nuestros nuevos sistemas. Por eso está aquí», explicó Anthony. «Thomas acaba de salvar mi Quantum Apex con una reparación improvisada que el fabricante aseguraba imposible. Quiero sus ideas sobre nuestro nuevo proyecto térmico». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Arreglaste el problema del circuito secundario de refrigeración en el campo con qué equipo?» «Con lápiz y sellador de emergencia», respondió Thomas con calma. Sofía lo miró fijamente un instante y luego estalló en una risa encantada. Eso es brillante. Las nanopartículas de grafito crearían exactamente el enlace molecular correcto con la base polimérica del sellador de emergencia. Sacudió la cabeza, asombrada. ¿Cómo no pensamos en eso? A veces, las soluciones más simples se pasan por alto cuando estás demasiado cerca de un problema, sugirió Thomas. Anthony revisó su reloj. «Los inversores se están reuniendo. ¿Vamos?» Al entrar en la sala de conferencias, las conversaciones se apagaron. Una docena de inversores impecablemente vestidos giraron para evaluar al recién llegado. Anthony dio un paso al frente con confianza. «Damas y caballeros, antes de comenzar nuestra presentación, me gustaría presentarles a un invitado especial. Este es Thomas Johnson, el inventor original del sistema de refrigeración por empuje cuántico, que revolucionó la ingeniería aeroespacial hace 5 años, y el hombre que acaba de salvar mi coche, supuestamente irreparable con mina de lápiz e ingenio. Las implicaciones de lo que acababan de presenciar iban mucho más allá de una simple reparación automotriz, a medida que la verdadera magnitud del genio de Thomas y la injusticia de sus circunstancias se hacían evidentes para todos en la sala. Lo que sucedió en esa reunión de inversores se convirtió en leyenda en los círculos de Silicon Valley. El equipo de Nexus Innovations presentó su nuevo sistema de regulación térmica para la computación cuántica. Thomas escuchó con atención, tomando notas ocasionalmente en el blog que le habían proporcionado. Cuando lo invitaron a comentar, habló durante exactamente 7 minutos, identificando 3 fallos críticos en el diseño actual, proponiendo soluciones elegantes para cada uno, y esbozando una modificación que aumentaría la eficiencia en un 34% mientras reducía los costos de fabricación. La sala quedó en silencio cuando terminó, y luego estalló en preguntas. 2 horas después, cuando los últimos inversores salían, todos habiendo comprometido más fondos, Anthony cerró la puerta de la sala de conferencias y se volvió hacia Thomas con una admiración sin disimulo. «Eso fue extraordinario», dijo. «No solo mejoraste nuestro diseño, lo transformaste. Sofía dice que tus modificaciones nos pondrán años por delante de la competencia». Thomas asintió con modestia. Su equipo sentó una base sólida. Yo simplemente construí sobre ella. Anthony se sentó frente a él. «Como prometí, estoy preparado para ofrecerte un puesto de consultor. Nombra tu precio». Thomas consideró la oferta, su expresión pensativa. «Lo aprecio, pero no estoy seguro de que un papel de consultor sea lo que necesito ahora». «Entonces, un puesto completo. Director de ingeniería. Control creativo total». «No se trata del título ni del control», explicó Thomas. «Se trata de abordar un problema mayor». «¿Cuál es?», preguntó Anthony. «¿Cuántas otras mentes brillantes hay ahí fuera, pasadas por alto debido a circunstancias fuera de su control?». Thomas se inclinó hacia adelante.
En el refugio donde soy voluntario, he conocido a exinvestigadores médicos, desarrolladores de software e ingenieros mecánicos, todos luchando con las mismas barreras sistémicas que me mantuvieron en la calle. La expresión de Anthony se volvió seria. Estás sugiriendo algo más grande que solo contratarte a ti. Así es, Thomas sacó varios papeles doblados de su bolsillo, páginas desgastadas y arrugadas cubiertas de precisos dibujos técnicos. Estas son patentes que he desarrollado en los últimos 3 años, dibujadas en periódicos desechados en la biblioteca, soluciones a problemas que su industria ni siquiera ha identificado correctamente todavía. Anthony examinó las páginas con creciente asombro. Esto es revolucionario, especialmente este sistema de refrigeración para redes neuronales cuánticas. Tuve mucho tiempo para pensar, dijo Thomas simplemente. Pero imagina lo que se podría haber desarrollado si hubiera tenido los recursos adecuados. Ahora multiplícalo por todas las demás personas talentosas que se desperdician debido a prejuicios y barreras sistémicas. Anthony dejó los papeles sobre la mesa. ¿Qué estás proponiendo? Un centro de innovación, respondió Thomas sin vacilar. No solo para el desarrollo tecnológico, sino para la recuperación del talento. Un lugar que identifique la brillantez pasada por alto y proporcione el apoyo necesario para nutrirla, sin importar el origen, la apariencia o las circunstancias. ¿Quieres que financie este centro? Quiero que lo construyamos juntos, aclaró Thomas. Mi experiencia técnica y vivida, combinada con tus recursos y conexiones en la industria. Estas patentes por sí solas financiarían la fase inicial. Anthony lo estudió con nuevo respeto. No venganza, ni siquiera solo redención personal. Quieres un cambio sistémico. Exacto. La voz de Thomas se volvió apasionada. La tragedia no es que yo estuviera sin hogar. Es que la sociedad desperdició mi potencial durante 3 años y continúa desperdiciando el potencial de innumerables otros. Anthony extendió su mano. Thomas Johnson. Creo que acabas de encontrarte un socio. Las patentes que Thomas había desarrollado mientras estaba sin hogar, dibujadas en periódicos desechados, valían más que el hipercoche que acababa de reparar. Pero su verdadero valor residía en la transformación que provocarían en una industria que casi había perdido a una de sus mentes más brillantes. En nuestro mundo, la genialidad aparece en lugares inesperados, a menudo descartada u olvidada por juicios superficiales y sesgos sistémicos. La verdadera medida de nuestra sociedad no está en el éxito de los ya privilegiados, sino en nuestra capacidad de reconocer y nutrir la genialidad donde quiera que exista. Esta historia no trata solo de Thomas y Anthony. Trata de ti. Y del potencial que quizá estés pasando por alto en otros, o que otros quizá estén pasando por alto en ti. Si esta historia tocó algo en ti hoy, suscríbete y únete a nuestra comunidad, dedicada a iluminar momentos de justicia y transformación extraordinarias. Comparte tus experiencias en los comentarios. Y recuerda, la próxima idea que cambie el mundo podría venir de la persona a la que la sociedad te enseñó a ignorar. No te pierdas otro momento de inspiración que podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo. Esta no es el final de la historia. Es el comienzo de lo que sucede cuando la verdad se encuentra con la visibilidad. Suscríbete y mantente atento, porque la próxima historia podría ser la tuya.